Psicología Ok, y Psicología. un momento. Mi nombre es Juan Carlos Zúñiga Prado. ¿Ya está grabando? Sí, un momento. Tomo la lista y ya lo grabo. Primero tome lista. No, Ok, primero grabe, comience a grabar y después tome lista. Me dice cuando ya está comenzando a grabar. Me dice listo, comienzo yo. Y ahí tome lista. ya está ¿Le grabando. parece? Bien. Mi nombre es Juan Carlos Zúñiga Prado, docente de la Facultad de Psicología, responsable del curso de Epistemología de la Psicología de la Escuela de Psicología Organizacional de la Universidad Nacional de San Marcos, Facultad de Psicología. Vamos a comenzar con tomar la lista. Señorita delegada, tiene usted uso de la palabra, puede comenzar. Ok, Aguilar, Presente. Alvarado, Presente. Arredondo, Presente. Ataupilco, Presente. Calúa, Presente. Cari, Presente. Celestino, Collas, Presente. Conilla, Presente. Esparza, Goñi, Presente. Hernández, Presente. Guamán, Huanca, Presente. Leonardo, Presente. Luna, Presente. Pedraza, Presente. Ramos, Presente. Sacaco, Presente. Segovia, Presente. Torres, Presente. Vargas, Presente. Villanueva. Presente. Ok. Eso, eso sería todo, profesor. ¿El profesor se encuentra ahí? Sí, solamente estoy preparando algunas cosas. Ya, por favor. Ya, ahora bien. Vamos a compartir pantalla. Una consulta, señorita. Señorita, Sí. consulta. Dígame, ¿cuál es el motivo por el cual las clases se han convertido el día de hoy en virtual? ¿Escucha? Sí, profesor. Bueno, yo había leído el comunicado de la facultad nomás que mandaron y decían que lo iban a pasar a virtual, pero parece que es por la remodelación que están haciendo. Ya, muy bien. Una consulta, ¿se está viendo el PPT? Sí, sí se ve. Perfecto, muy bien, vamos a comenzar entonces. ¿Cuántas personas hoy día no han asistido? 2. Dos. ¿Son sus inasistencias frecuentes? No, no. Bien, vamos a De comenzar. repente se van a conectar en un rato.
Entonces tomen lista al final, ¿ya? Ya. Muy bien. Comenzamos entonces. Si es que me están viendo, entonces vamos a comenzar. Vamos a tratar de redondear la idea del tema anterior, porque, bueno, eso siempre me caracteriza. Tratar de retroalimentar, consolidar los conocimientos que ya se tienen, para que no quede dudas. Y así progresivamente ir con cada vez más los conocimientos. Es decir, que no simplemente tengamos una idea general, sino que además trata de programatizar, tratar de comprender mejor y así tener un conocimiento más logrado, más realizado, con más sustento. Comenzamos. Bueno, ¿qué es lo que habíamos visto en la clase anterior? Ya sabemos que la epistemología o teoría de la ciencia comienza precisamente cuando el Círculo de Viena plantea, era muy clara, el hecho de preocuparse por lo que es ciencia y lo que no es. ¿Y qué significa hacer ciencia? Círculo de Viena. Por lo tanto, hace una problematización científica. Entonces, se convierte este tipo de problematización en una disciplina filosófica que se llama epistemología. Antes ella era igual a gnoseología, estudia el conocimiento en general, y ahora específicamente eso del conocimiento científico. Bien, uno de los representantes más renombrados es Carnap, como usted sabe. Hempel, que es otro miembro del Círculo de Viena, llamó al punto de vista, la postura que tiene el Círculo de Viena, menos él, obviamente, como el inductivismo ingenuo, así le llamó a la postura que tienen los demás colegas suyos del Círculo de Viena, con Carnap a la cabeza. ¿Qué establece, como usted sabe, el criterio de marcación? La verificación. Sabemos, pues, que también se establece, creo que es, si no me equivoco, Reichenbach, si no me equivoco, el que plantea que la investigación científica hay dos momentos, ¿no? Un contexto de descubrimiento y otro contexto de justificación. Son los dos momentos, ¿no?, de la investigación científica. En el contexto de descubrimiento sirve, según Reichenbach, para descubrir una posible ley, que obviamente previamente es una hipótesis. Y en el contexto de justificación trata de que esa hipótesis realmente demostrar, probar que es una ley. Entonces, a eso se llama contexto de justificación. Creo que había hecho la analogía con el derecho, ¿no?, con el derecho procesal, ¿no?, específicamente. Es decir, tenemos varios indicios de quién puede haber matado a Juan, por ejemplo. Ha sido Luis, Mario. Entonces tenemos varias posibles hipótesis. Entonces hemos descubierto varias hipótesis. Entonces, en el contexto de justificación, buscamos probar cuál de ellas es realmente. En el contexto de justificación ya buscamos encontrar pruebas que demuestren que una de ellas es la verdadera y las demás son falsas, ¿no? Es el contexto de justificación. Mientras el contexto de descubrimiento encuentro hipótesis, en el contexto de justificación probaré cuál de ellas es la verdadera, ¿no? Más o menos esa es la idea. El contexto de descubrimiento, según el Círculo de Viena, para encontrar esa posible ley que llamamos hipótesis, utilizamos la inducción. Por ejemplo, cine blanco en Alemania, cine blanco en Italia, en Sudán y Argentina. Conclusión, todos los cines son blancos. Entonces, esa sería mi hipótesis, que, bueno, posiblemente puede ser una ley, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo realmente tenemos la certeza que es una ley? Tenemos que probar, buscar pruebas que demuestren que efectivamente es una ley. Entonces, estamos en el contexto de justificación. La hipótesis, encontrar es todos los cines son blancos. A ver, demostrar si efectivamente es verdad. Entonces le buscamos pruebas, hechos particulares que demuestren que efectivamente eso es verdad.
Encontramos, por ejemplo, en Ecuador, que un cine blanco. En Argentina, que hay un cine blanco. Otra vez vamos a Argentina, de otro lugar de Argentina. Vamos a Francia, encontramos un cine blanco. Vamos a Dinamarca, encontramos un cine blanco. Entonces, con eso estamos demostrando que efectivamente esa hipótesis es una ley, contexto y justificación. Pero a partir de hechos particulares, he demostrado que esa hipótesis efectivamente verdadera es una ley. Entonces, si ustedes observan, aquí también se ha utilizado la inducción, ¿cierto? He buscado hechos particulares que demuestran que esa hipótesis es una ley, es decir, que es verdadera. Bien, esto es en sí lo que plantea el círculo de Viena, lo que hace la investigación científica, dentro de un contexto de descubrimiento, contexto de justificación. Bien, eso ya sabemos. Entonces, el inductivismo ingenuo es aquel que no problematiza si efectivamente la inducción realmente hacen uso los científicos y si es un razonamiento correcto, si es que lo hacen o de repente están cayendo en un error los científicos, ¿no? Al hacer uso de esta inducción. O sea, no existe esa problematización, no existe esa crítica, no existe ese análisis, no existe esa duda si realmente la inducción es dable en el contexto de descubrimiento, contexto de justificación. Simplemente dicen, nosotros hemos investigado que eso aplica a los científicos, la inducción, tanto en el contexto de descubrimiento como contexto de justificación. No se ponen a cuestionar, a profundizar más si efectivamente eso ocurre. Dentro del círculo hay otro importante representante que es Hempel. Hempel es el que plantea pues esta denominación, ¿no? Inductivismo ingenuo, Carnot, y los demás representantes del círculo de Viena. Y él más bien plantea un inductivismo crítico, o sea, ya problematiza, ya pone en duda, ya de alguna manera pues pone en cuestión si efectivamente la inducción es dable en el contexto de descubrimiento y contexto de justificación. ¿Cómo se descubre la hipótesis? Él plantea que no es en base al uso de la inducción. O sea, las hipótesis son producto de la fantasía e intuición del científico y no de múltiples observaciones particulares. Es más, puede hacer uso de la inducción, pero no encontrar la hipótesis. Y más bien esta ha sido producto de una intuición. Como ese ejemplo, eso lo demuestra al estudiar los descubrimientos científicos, ¿cierto? O sea, no ha sido producto, pues, de múltiples observaciones, es más bien producto de una intuición y que de repente surgió fuera del laboratorio. Entonces, plantea Hempel que el científico inventa, crea en su cabeza una hipótesis a partir de su intuición, de su inconsciente, de su fantasía, lo que sea. De una corazonada que tiene, de que por ahí se le prendió el foquito de la nada. Así es. Bien. Entonces, en el contexto de descubrimiento se anula el empleo de la inducción. En el contexto de justificación, ahí sí podemos aplicar la inducción, dice. Es decir, en ese contexto, en esta actividad, se busca confirmar si la hipótesis es realmente una ley, es decir, si es verdadera. Porque una hipótesis, al demostrarse que es verdadera, se convierte en una ley, pues, ¿cierto? Porque una hipótesis, como usted sabe, solamente es una suposición, nada más. Confirmada, esa suposición de un supuesto se convierte en algo verdadero. Entonces, ¿qué ocurre? Una vez que ya el investigador tiene una hipótesis, vamos a probar si efectivamente es una ley. Es decir, buscarle hechos particulares que efectivamente demuestren que eso ocurre, que eso se da. Bueno, acá dice todos los cines son blancos. ¿Cómo se prueba? Bueno, confirmando, ¿no?
En Ecuador hay un cine blanco, Argentina también, Francia también, Dinamarca también. Conclusión, todos los cines son blancos. Aquí se probó la hipótesis. ¿Cómo es lo que se hizo? No utilicé el término verificación, utilicé el término confirmación. Claro, que es distinto, ¿no? Porque verificación es simplemente tratar de que ese enunciado se da ¿no? En cualquier otro contexto. Pero confirmar, ¿qué significa? De lo que ya se sabe, vamos a tratar de confirmar. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado en el plano religioso, a veces se habla de bautismo y a veces se habla de confirmación, ¿no? O sea, ya existe algo, pero hay que ahora demostrar si efectivamente ese algo es real y es verdadero. ¿Cierto? Por eso utiliza el término confirmación. Entonces, los juicios acá son científicos porque son posibles de llamarse. Claro, o sea, una ley científica ya no es una suposición, es una verdad, ¿cierto? Y está dentro de la ciencia. Claro, o sea, del cuerpo de la ciencia, ciencia significa conocimiento, no te olvides, nos dicen cómo es el mundo, ya deja de ser una simple suposición. O sea, imagínense que la ciencia sea solamente suposiciones, nada más. No, pues eso no es dable, ¿no? O sea, supuestamente la fuerza es igual a masa por población. No, pues, la fuerza es igual a masa por población. Y eso es, bueno. Aún así, Carl Hempel se da cuenta de algo, ¿no? Que eso ya se conocía hace mucho tiempo. Que si no es cierto, podemos decir que esa hipótesis es verdadera, pero no podemos decir que es, a ver, 100% verdadera, o sea, tener la certeza. Al menos es verdadera, con grado de probabilidad. O sea, ahí se muestra un poquito cauto. Podemos decir que es verdadera, pero no es verdad como decir 1 más 1 es igual a 2. Todos los signos son blancos, no es igual a decir 1 más 1 es igual a 2. En 1 más 1 es igual a 2 tenemos la certeza, ¿cierto? Pero esas son las ciencias matemáticas. Pero si hablamos, por ejemplo, de la física, química, biología, claro, las ciencias empíricas, entonces ahí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque solamente tengo 4 casos confirmados de que el cine es blanco, de que el cine es blanco. Y al final concluyo que todos los cines son blancos. Pero no he observado a todos los cines, solamente a unos cuantos. Por lo tanto, solamente decimos, perdón, que es probablemente verdadera. A más casos confirmados, su probabilidad de que sea verdadera aumentó. Entonces, aquí Carl Hempel se vuelve muy precavido, muy precavido. Muy bien. Por lo tanto, en Hempel podemos decir que existe un inductivismo crítico porque él ya comienza a problematizar, cuestionar, poner en telejuicio si la inducción es dable en el contexto de descubrimiento, en el contexto de justificación. Por eso se llama inductivismo crítico. Crítico hace alusión a un análisis riguroso, ¿no? Riguroso. En cambio, otro inductivismo ingenuo no pone en duda de que los científicos hacen uso de inducción tanto en el contexto de descubrimiento como en el contexto de justificación. Muy bien. ¿Cuál sería entonces el criterio de marcación? Es decir, esto es ciencia, esto no es ciencia. Si sabemos que la ciencia tiene leyes, obviamente es la confirmación. La confirmación me permite decir, esto ya no es una suposición, es una ley, es una verdad. Forma parte de la ciencia. Ahora veamos el racionalismo crítico de Karl Popper. No sé si hasta acá había alguna pregunta. No sé si hasta acá habría alguna pregunta. Bueno, realmente no sé. Nunca me ha gustado editar virtual. Jamás. No los veo a ustedes. No sé si están durmiendo. De repente la cita delegada ya no está. La cita delegada está ahí. Ve, ya no está la cita delegada. Sí, estoy aquí. Ah, sí está ahí. Como escuché algunos ronquidos, pensaba que era usted. Bien. Vamos a ver ahora el racionalismo crítico. Hay que tener en cuenta que Karl Popper no perteneció al Círculo de Viena. No. Sin embargo, él participó en algunas reuniones
pero no forma parte del círculo divino, como sí Hempel. Hempel sí es un convicto y confeso miembro del círculo divino. Hay que tener en cuenta que ambos, tanto Hempel como Karl Popper, plantean un método que se llama el hipotético. Hipotético. Creo que eso también lo hemos hablado en una clase pasada, ¿no? Entonces, pero, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Por qué se llamará hipotético deductivo? Bueno, tanto Hempel como Popper hacen uso del método hipotético, por eso se llama enfoque hipotético deductivo. Bueno, ambos, Hempel como Popper, critican al inductivismo ingenuo. Pero Popper también critica el inductivismo crítico de Hempel. O sea, Popper, en otras palabras, es crítico de todo tipo de inductivismo. O sea que la inducción no es dable, no es un razonamiento lógico que debe emplear un científico, dice Karl Popper. Aquí tenemos su obra, su libro, La lógica de la investigación científica. Ese es su libro. Hay otro que es Conjeturas y refutaciones, que se puede descargar también a internet. Bien. ¿Qué es lo que plantea? Si el inductivismo no es dable en toda la investigación científica, conclusión, o sea, no se debe aplicar ni en el contexto de descubrimiento, ni en el contexto de justificación, ¿cierto? En ninguno de esos espacios se debe aplicar la inducción, en ninguno de esos espacios, tanto en el contexto de descubrimiento como en el contexto de justificación, ¿cierto? Entonces, Karl Popper, por eso decimos que está en contra de todo tipo de inductivismo. Ahora, si usted se acuerda, ambos pertenecen al enfoque hipotético-inductivo, ¿cierto? Lo que pasa es que Hempel, dentro del hipotético-inductivo, incrusta, mete la inducción ahí, ¿cierto? En el contexto de justificación. En cambio, Karl Popper elimina todo tipo de inducción como un razonamiento válido, como un razonamiento correcto. La investigación científica. Ya conocemos algunas críticas que ha dado Karl Popper de la inducción en una clase pasada. No voy a repetir eso porque es demasiado tiempo. Pero sí recordemos lo siguiente, a ver si están atentos. No sé si usted se acuerda del modus tollendo tollens. Acuérdese de esto, por favor, porque, a ver, estos científicos hacen uso mucho del razonamiento válido, correcto. Un investigador, un científico en su quehacer diario. Modus tollendo tollens. ¿Será un razonamiento válido o inválido? A ver quién me dice. Uy, parece que no están. Es válido, profesor. Muy bien, es un razonamiento válido, claro. Si ocurre A, entonces ocurre B. No ocurrió B, entonces no ocurrió A. ¿Cierto? Si me amas, entonces me caso contigo. No me amas, entonces no me caso contigo. ¿Cierto? Así de simple. Pero existe un razonamiento que parece válido, ¿no? Si ocurre A, entonces ocurre B. Ocurre B, por lo tanto, ocurre A. Si me amas, entonces me caso contigo. Me casé contigo. Conclusión, entonces me amas. Entonces, ¿qué ocurre acá? O sea, parece que eso fuera correcto, ¿no? Porque si me amas, entonces me caso contigo. B, me casé contigo. Conclusión, entonces me amas. ¿Sí o no? Pero en una clase anterior hemos probado que eso no es así.
pareciera que es correcto, pero no es. Porque el A entonces B es una relación, vamos a llamar así, condicional. Si le puede llamar así causalidad. Primero es A, la causa, y después B, el efecto. No es al revés. No es que ocurra B primero y después la causa, ¿cierto? Entonces no se respeta ese orden de causa-efecto. Causa primero, consecuencia después. O sea, así nomás, a simple vista, nos damos cuenta que no es correcto. ¿Por qué? Porque si ocurre la consecuencia, no significa que haya ocurrido la causa. Porque puede ser por otras causas. Claro que me case contigo, por dinero, por plata, ¿cierto? Etcétera. Este razonamiento, entonces, es inválido. Es inválido. Y se llama falacia de afirmación del consecuente, como usted sabe. Falacia de afirmación del consecuente. Porque tenemos en la condicional A, entonces B. Esa flecha significa entonces. A es antecedente, es B consecuente, consecuencia. La causa es primero, pues, en este caso B. Bien. Esto tenemos que recordarlo, ¿ya? Tenemos que recordarlo. ¿Por qué? Porque esto es un razonamiento que va a emplear tanto Hempel como nuestro amigo Cat. A ver. Ahora veamos, dice Popper, cómo funciona la investigación científica bajo los términos del falsacionismo. Investigación científica. El método que emplea es el método hipotético-deductivo. Y acá definimos, ¿qué es el método hipotético-deductivo? Se plantea una hipótesis general. General, obviamente, será la posible ley, ¿cierto? Que desea tanto el inductivismo ingenuo como el crítico, por ejemplo. Pero vamos a llamar simplemente hipótesis general dentro del contexto, o perdón, dentro, para no confundirnos, dentro de lo que plantea Karl Popper. Simplemente hipótesis general. De esta se deduce un enunciado vigente. No decimos que es verdadera porque eso ya entraría en un problema, ¿cierto? Simplemente es provisional, sigue en pie, nada más. Hasta que se encuentre un hecho que la contradiga y definitivamente ahí sí, la hipótesis general no es una verdad o no es algo que se debe mantener, mejor dicho, de manera provisional. Simplemente se elimina. Creo que eso es mejor el término empleado, ¿no? ¿Cómo se contrasta una hipótesis? Contrastación de hipótesis. Hay dos formas que se pueden dar. Cuando yo tengo una hipótesis y quiero saber, como decía Hempel o el círculo de Viena, si es una ley, ¿cierto? Entonces ya tenemos una hipótesis. Salimos del contexto de descubrimiento. Estamos en el contexto de justificación. Y aquí vamos a contrastar la hipótesis. Puede ocurrir dos cosas. Puede ocurrir dos cosas. Que la hipótesis que ya tenemos, ¿cierto? Se pueda confirmar. Confirmación de hipótesis. Bueno, ahí tenemos la hipótesis general. Todos los metales se hidratan por el calor. Por lo tanto, un enunciado empírico. El lunes un metal en el laboratorio se hidratará por el calor. ¿Cierto? ¿Por qué decimos que se deduce? ¿Por qué decimos que se deduce? Porque al decir que todos los metales se hidratan por hacer calor, cualquiera se va a hidratar por hacer calor. Y cualquiera de ellos en cualquier día, en cualquier lugar, se va a hidratar por hacer calor. ¿Cierto? Y un día lunes, uno de ellos se va a hidratar por hacer calor. ¿Sí o no? Ese enunciado
se deduce de la hipótesis general. Si todos los metales se hidratan por el calor, entonces cada uno de ellos, en cualquier lugar, se hidrata por el calor. Por ejemplo, día lunes, en el laboratorio, eso va a ocurrir. Este enunciado contrastado o empírico se deduce, se deriva de la hipótesis general. ¿Cierto? Entonces vamos a los hechos. Llega el día lunes y de repente ese metal se hidrata por ese calor. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió algo bien que efectivamente ese hecho, el día lunes, ese enunciado contrastador, se comprobó que efectivamente ocurrió. El metal en ese laboratorio se hidrató por ese calor. Al final concluyó entonces que la hipótesis, entre comillas, es verdadera. Bueno, no es que tanto sea verdadera, sino que más bien se mantiene todavía en pie. Es provisionalmente aceptada. Si tú te das cuenta, este es un razonamiento inválido. ¿Sí o no? A ver, ¿alguien me puede decir cómo se llama ese razonamiento que se está empleando acá? Para confirmar una hipótesis. La falacia de la afirmación del consecuente. Muy bien, efectivamente. Es la falacia de afirmación del consecuente. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que cuando se confirma la hipótesis, se corrobora que efectivamente ocurrió por un hecho particular. Eso no me demuestra que la hipótesis sea verdadera. Solamente la mantiene vigente. Nada más. Nada más. ¿Por qué? Porque estamos haciendo uso de un razonamiento inválido. Y si tú recuerdas por una clase pasada, un razonamiento es aquel que parte de verdades para llegar a una verdad. Pero en este caso no se puede decir que es una verdad, pues, porque es un razonamiento inválido. Como razonamiento inválido, la certeza que la conclusión, en este caso A, sea verdadera. ¿Cierto? Entonces, eso ocurre cuando efectivamente se confirma una hipótesis por un hecho particular que mostró, entre comillas, que es verdadera. Para Karl Popper no diremos verdadera, simplemente aún vigente. Sigue en pie de lucha. Nada más. Hasta en que encontremos algo que la contradiga, un contraejemplo, como decía Karl Popper. Bueno, eso ocurre cuando se confirma una hipótesis. Se utiliza un razonamiento inválido y como inválido es, no se puede llegar a una verdad. Solamente una conclusión que es, entre comillas, vamos a poner así, verdadera provisionalmente. Comillas. O simplemente una hipótesis que sigue en pie, sigue vigente. Bueno, en caso de la refutación de hipótesis, ¿qué pasaría si encontramos esto, más bien? Ahora veamos. Lo mismo, ¿no? En método hipotético, tenemos la hipótesis general, todos los metales se hidratan por el calor. De esta hipótesis general deducimos un enunciado particular, empírico, que sea un determinado lugar, momento, y que se pueda contrastar en los hechos. Si todos los metales se hidratan por el calor, entonces cualquier metal se hidrata por el calor. Cualquier día, en cualquier momento, entonces se hidrata por el calor. Y todos los metales, uno de ellos, supóngase que agarramos ese metal y un día lunes, en un laboratorio, le ponemos el calor. Entonces sería la hipótesis general de esta se deduce ese enunciado contrastador. El lunes, un metal en el laboratorio se hidrata por el calor. ¿Cierto? Pero ¿qué ocurre si vamos a los hechos? Vamos al laboratorio. Y ese día lunes, ese metal no se dilató por acción del calor. No se dilató por acción del calor.
Entonces, lo que observamos es que la hipótesis general no se confirma. Y acá sí llegamos a la completa certeza, mira, a la completa certeza. La completa certeza. Basta encontrar un metal que no se dilata para usar el color para decir que la hipótesis general es falsa, que no puede ocurrir eso, no debe ocurrir eso, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que con una refutación de hipótesis llegamos a una certeza. Porque si me dice que todos los metales se dilatan para hacer calor, y si uno de ellos no se dilata para hacer calor, entonces, al decir todos, ya sería pues una falsedad, por lo tanto tengo que negarlo. Entonces, al llegar a una certeza cuando refutamos una hipótesis, una certeza es una verdad, que estamos bien seguros que es verdad, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿se está haciendo un razonamiento válido o inválido? ¿Y cómo se me ese razonamiento que estaría haciendo uso el investigador al refutar una hipótesis según el marco del falsacionismo? ¿Alguien podría hablar? Ah, sí sería válido y creo que usa el modus ponendo ponens. ¿Ponendo pones o tolendo tolens? El modus porque está yendo de la causa al efecto. Ya, pero el recuerdo verde es un enunciado que está negando. Ah, yeah, sí, sí. Y al negar eso, negamos entonces la El hipótesis otro. Así es, negamos los dos y se hace válida. y se hace válido. Sí, Claro. es Muchas gracias. verdad. Valiosa su participación, muy valiosa. Entonces encontramos esto y ese razonamiento es válido. Y si es un razonamiento válido, entonces la conclusión es una verdad, es una certeza. Es una certeza que se deduce correctamente de las premisas. O sea, llegamos a una certeza, una seguridad de que la hipótesis general no es posible. Entonces, fíjense, con la refutación de hipótesis llegamos a una certeza, porque partimos de un razonamiento válido, el modus tollendo tollens. En cambio, cuando confirmamos la hipótesis, ¿cierto? La conclusión nunca será una ley verdadera. Bueno, obviamente es una redundancia decir una ley verdadera, apuntado a toda ley verdadera, sino más bien una hipótesis provisional, o sea que se mantiene en pie nada más, a esperar el hecho que la refute. La seguimos usando para resolver problemas, para solucionar problemas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando se confirma una hipótesis, hacemos uso de un razonamiento inválido. Y cuando refutamos la hipótesis, hacemos uso de un razonamiento válido. O sea, no hay una simetría cuando se confirma una hipótesis. En un caso no se tiene certeza, es una hipótesis que todavía es provisional, todavía está en pie, pero no se puede decir que es verdadera. En otro caso sí tenemos una certeza. Por lo tanto, decimos que la contratación de hipótesis es asimétrica. En relación a que si se confirma o se refuta, no encontramos realmente en ambos casos una certeza, solamente en uno de ellos. Y uno de ellos es un razonamiento válido y otro no. O sea, no hay una simetría, no hay una igualdad. Uno no funciona de la misma manera que el otro. Entonces, en la investigación científica, según el falsacionismo, cuando se contrasta la hipótesis que ya se descubrió, ya la tenemos, observamos pues que cuando este es confirmado por un hecho particular, entonces decimos que se utiliza un razonamiento inválido, ¿cierto? Por lo tanto, la conclusión no puede ser solamente algo provisional nada más.
Pero en el caso de la refutación de hipótesis, cuando se niega que efectivamente la ley o esa hipótesis es una ley, entonces sí llegamos a una certeza. Y si llegamos a una certeza, significa que estamos usando un razonamiento válido. Bien. No sé si hasta acá hay una pregunta. Bueno. ¿Qué es lo que tenemos que buscar en la ciencia? Un científico lo que tiene que buscar es que sus hipótesis sean refutadas, pues. O sea, el científico no tiene que tener miedo. Claro. ¿Cómo dice ese dicho? El que no la debe, no la teme, ¿no? Claro, pues. O sea, yo tengo que mis teorías, mis hipótesis, ser refutadas. Claro. O sea, es un modo objetivo de proceder de un científico. No tengo miedo que refute mi hipótesis. Pero mientras no la refuta, mi hipótesis sigue estando en pie de lucha, sigue vigente. Si quieres llamarle ley, entre comillas ley, ¿no? Aunque yo no le llamaría que ley, es una hipótesis verdad. Y acá no se puede hablar de una verdad, ¿no? Porque surge de un razonamiento inválido. Bien. Pero ¿qué ocurre con ciertas doctrinas, decía Karl Popper, donde, caramba, siempre eran verdaderas, ¿no? Siempre eran verdaderas. Distinto es el caso, por ejemplo, la teoría de Einstein, donde Einstein refutó la teoría de Newton. ¿No es cierto? O sea que cuando yo miro una estrella, por ejemplo, que no es el Sol, otra estrella, otra galaxia, o sea, ver de manera lineal, directa, como decía Newton, dentro de su modelo de sistema planetario solar o de galaxia, o de espacio interestelar, mejor. Pero, ¿qué decía Einstein? Que ese espacio interestelar era curvo. Por lo tanto, una estrella, cuando veo una estrella distinta al Sol que está en otra galaxia, esa estrella no viene de manera recta hacia mis ojos, sino que hay una especie de desviación, confusión, el espacio y tiempo, donde están inmersos los cuerpos celestes, es curvo. Entonces, esto refutaba a la teoría de Einstein, perdón, de Newton. ¿Cómo probar si Einstein tenía razón? Mejor dicho, ¿cómo refutarlo a Einstein para seguir vigente la teoría de Newton? O sea, se buscaron hechos refutándolo a Einstein. Hubieron varios, ¿no? Hasta que Eddington también dice, busqué demostrar que tú estabas en una falsedad. Te quise refutar, pero no pude. Este dice, no eres el único, hay muchos que han querido refutarme, pero sigue en pie de lucha. Mi hipótesis. ¿Ves? Esto es lo de un científico. Esto es de un científico. O sea, que no tenga miedo y temor que la exponga a ustedes para que la refuten. No tengo ningún miedo y temor. Eso significa ser objetivo. Tener temor y decir, no me toque mi teoría, porque es verdadera. Eso no es un científico. O decir que siempre mis teorías son verdaderas, como el caso del psicoanálisis, o como el caso del marxismo. Siempre serán verdaderas. Bien. Por lo tanto, el criterio de marcación para Karl Popper está en falsear la hipótesis.
Por eso se llama criterio de demarcación la falsación. Y por eso también esta doctrina, también, además de llamarse los argumentos críticos, también le llaman falsacionismo o refutacionismo también le llaman. Bien. Ese es el gran error, eso es lo que yo le quería decir, señores, en relación a si había alguna pregunta. Bien, si no hay alguna pregunta, señorita delegada, ¿se encuentra ahí? Sí, profesor. Vamos a hacer un receso de 5 minutos, ¿ya? 5 minutos, ok. Ya. Y ahí regresamos, ¿ya? De repente reactive de nuevo el Zoom para después no se lo interrumpa. Si no hay pregunta, nos quedamos acá. Regresamos.
¿Se encuentran ahí? ¿Sí? ¿Aló? ¿Se encuentran ahí? Sí, profesor. Muy bien. Bueno, vamos a continuar, ¿ya? Y ahí terminamos. Solamente hoy día tenemos teoría, nada más. Y toma lista al final de la clase, ¿ya? Ya. ¿Se observa las diapositivas? Sí, ¿no? Sí, profesor. Muy bien, gracias. Continuamos entonces. Bueno, vamos a ver ahora el relativismo. El relativismo epistemológico se le llama, ¿no? O sea, que el relativismo hace alusión a una verdad que no es absoluta, ¿no? Sino que es relativa en función al espacio, en función al tiempo. O sea, la verdad cambia, la verdad es, bueno, de hecho, una teoría o un enunciado es científico en una época y en otra no, o en un lugar y en otro no. O sea, a eso hace alusión el relativismo, ¿no? Bien, comenzamos. El autor que nos habla de esto es Tomás Samuel Kuhn. Y su libro está ahí, La estructura de revoluciones científicas. Estructura. Hay que tratar de establecer una línea divisoria, un antes y un después de Kuhn. O sea, todos los autores anteriores a Kuhn y lo que plantea Kuhn, ¿ya? Creo que es si no me equivoco, el antepenúltimo autor que vamos a ver. Aquí viene Lakatos y terminamos con la hermenéutica, ¿no? Bueno, ya comenzamos con las teorías científicas, con las escuelas científicas y su epistemología cada una de ellas. Thomas Kuhn. Antes de Thomas Kuhn, bueno, antes de Thomas Kuhn está el Círculo de Viena, está Hempel, está Popper. En estas epistemologías, la ciencia, bueno, servía para conocer el mundo. Al menos se concebía así, ¿no? O sea, la ciencia es para conocer el mundo, para tener un conocimiento del mundo, sea provisional, sea absoluto, pero tener algún conocimiento de él. En Thomas Kuhn, la ciencia no sirve para conocer el mundo. No sirve para conocer el mundo. O sea, ¿para qué sirve la ciencia entonces? Sirve para solamente solucionar problemas. Solucionar problemas. Para eso sirve la ciencia. ¿Ya? Otra cosa más. El concepto central más importante, epistemologías anteriores, tanto el ciclo de Viena como Hempel y como Karl Popper, está la teoría científica, ¿no? ¿Sí o no? Las teorías científicas. Es el concepto central. En Thomas Kuhn, la teoría científica ya no es un concepto central. Es un concepto que está subordinado a un concepto más importante, que es el concepto de paradigma científico. O sea, en Thomas Kuhn no significa que las teorías desaparecen. No, 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 no. Existen las teorías científicas. Claro que sí. ¿Cómo olvidar eso, no? La teoría científica, la teoría de Newton, la teoría de Einstein, la teoría de Ptolomeo, ¿cierto? Mendel, de Darwin. O sea, existe, pues, no se puede negar. Lo que pasa es que Thomas Kuhn es el concepto de paradigma científico. Y la teoría científica se subordina a un concepto más general, más importante, que es paradigma científico. Si ustedes recuerdan, en las epistemologías que hemos visto anteriormente, muchos utilizan los razonamientos, ¿no?
Por ejemplo, en modus tollendo, modus ponendo, inclusive también critica cuando se usa una falacia, ¿no? O sea, se utiliza mucho la lógica en las teorías anteriores, o en las epistemologías anteriores, ¿no? Y además, mucho se tiene en cuenta, ¿qué cosa? La verificación en los hechos, la confirmación en los hechos, la falsación de las hipótesis en los hechos. O sea, hay un fundamento empírico. O sea, está ligado mucho a la experiencia, ¿no? ¿Cierto? Entonces, eso es lo que vemos, por ejemplo, en las epistemologías anteriores. Es decir, que para entender una teoría científica, tenemos que primero ver cuál es el razonamiento lógico que está utilizando el científico. Y además, que para falsear la hipótesis, para confirmarla, o quizás para verificarla, se basa en hechos. Se basa en hechos. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con Tomás Kuhn? En Tomás Kuhn, más que los hechos que verifican, confirman o falsean una hipótesis, son más importantes los factores sociales, inclusive hasta políticos, que gobiernan los cambios de un paradigma, porque los paradigmas van cambiando, o si son vigentes, o si son cambiados. Obedece más, no tanto al razonamiento que usa el científico, o cómo verifica o confirma su hipótesis o la falsea, sino que más bien obedece a factores externos a la investigación científica. Factores políticos, sociales, históricos. Entonces, aquí vemos una novedad en Tomás Kuhn. Y Tomás Kuhn también, como ustedes pueden ver, los factores históricos pesan mucho. O sea, la historia de la ciencia está presente en su explicación en Tomás Kuhn. La historia de la ciencia. O sea, juega un papel importantísimo en Tomás Kuhn. Importantísimo. Entonces nos van a decir que en la historia de la ciencia existen paradigmas, pues, que se suceden unos a otros. Bien. En Tomás Kuhn, entonces vemos algunas diferencias en relación a los epistemólogos. Otra diferencia es que las epistemologías anteriores a Tomás Kuhn se habla de un progreso de la ciencia. O sea, la ciencia progresa. En otras palabras, va conociendo más el mundo. ¿Cierto? En Tomás Kuhn no existe un progreso de la ciencia. No hay un progreso. O sea, un paradigma al sustituir a otro no significa que se está conociendo más el mundo. No significa eso. No significa eso. O sea, para Tomás Kuhn no existe un progreso de la ciencia. Antes de Kuhn, las epistemologías anteriores, sí existía esa idea de que la ciencia va progresando. ¿Cierto? Inclusive en el falsacionismo de Karl Popper, ¿no? Claro, porque si existen más hipótesis vigentes, se supone que estas hipótesis nos dicen algo del mundo, ¿no? Claro, hasta que no se encuentre un hecho que la refute, un contraejemplo. Pero mientras tanto, nos dicen cómo es el mundo. Inclusive está en Karl Popper. Pero en Tomás Kuhn ya no, pues. Ya no. Ya no. O sea, no existe ese progreso de la ciencia. O sea, que la ciencia conozca más el mundo. No hay eso. Bien. No sé si hasta acá veo una pregunta. Si no hay, entonces continuamos para entender más a Tomás Kuhn. Y comenzamos primeramente con el concepto más importante de Tomás Kuhn, paradigma. ¿Qué es un paradigma? Muchas veces cuando vamos al diccionario, paradigma significa modelo. Un modelo. Bueno, vamos
a ver, de las tantas definiciones, porque en Tomás Kuhn hay varias nociones de paradigma, utilizar el que es más constante y utilizado. Paradigma es una visión del mundo, es una cosmovisión. Es como los científicos, la gente observa el mundo. Es una concepción, cómo pienso cómo es el mundo. Eso es un paradigma. ¿Ya? Ahora, un paradigma influye en la manera de hacer ciencia. Es decir, en ese investigador que está en su laboratorio, en ese psicólogo que está tomando encuestas, o en ese físico que está haciendo un experimento, hay un paradigma que está influyendo en su cabeza, en lo que tiene que hacer. Hay un paradigma, es decir, hay un modelo, hay una visión del mundo que le hace hacer la investigación de esa manera y no de otra. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que un paradigma es una cosmovisión, una visión del mundo compartida por todos los miembros de la comunidad científica en una época histórica dada. Significa que en otra época habrá otro paradigma, una concepción, una visión general del mundo que influye en la cabeza de cada investigador. Y en otra época habrá otro paradigma, es decir, otra manera de ver el mundo que influye en la manera de investigar, de explicar los hechos de ese científico o del método que va a emplear. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra cosa, no puede haber dos paradigmas en una misma época que sean vigentes. No puede haber dos paradigmas que sean vigentes de una misma disciplina. No puede haber. Porque si hubiera esto, porque eso puede darse, ¿eh? Entonces no estamos en una etapa de ciencia, pues. No estamos en un periodo científico. En un periodo científico siempre hay un paradigma que es vigente. Y si hay otro, significa que este otro ha sido desplazado y que poco a poco está dejando de ser vigente. Pero no es posible que en una época dada haya dos paradigmas vigentes con la misma fuerza en una misma disciplina. No puede, según dice Tomás Kuhn. Y cada paradigma, ¿qué es lo que hace en su época? Monopoliza la actividad científica del momento histórico. Es decir, en ese momento histórico. Es decir, el paradigma es lo que nos dice qué método emplear, qué estudiar, qué problemas tenemos que resolver y hallar solución. O sea, nos dice a nosotros qué es lo que vamos a hacer como científicos. Es un paradigma. Y los paradigmas deben ser lo suficientemente originales e incompletos para dar solución al problema. ¿Por qué incompleto? Porque obviamente si son completos significa que es una verdad absoluta y acabada. Entonces, si es una verdad absoluta y acabada, no hay huecos, no hay vacíos, entonces ¿de dónde salen los problemas? Pues simplemente los problemas porque hay una duda, hay un hueco, hay algo que tenemos que investigar. Porque si no hubiera huecos, no hubiera vacíos, entonces sería una verdad absoluta, sería un dogma, entonces no podría haber revoluciones científicas, no podría haber cambio, ¿no es cierto? Y además tienen que ser lo suficientemente originales, innovadores, para poder dar solución a los problemas, ¿cierto? O sea, no son verdades acabadas. Eso es lo que se quiere decir. O sea, puede dar pie a que un investigador sea original dentro de los cánones del paradigma, dentro de los límites del paradigma, para dar solución a los problemas. Por lo tanto, los paradigmas tienen huecos vacíos a investigar. Otra cosa más. Cada disciplina científica está regida por un paradigma. ¿De acuerdo? O sea, la química tiene sus paradigmas, la biología tiene sus paradigmas y así. O sea, cada ciencia va a tener un paradigma que es vigente en una época dada.
Y otra cosa importante. Un paradigma representa una conquista científica que todos se adhieren. O sea, todos ven un paradigma, lo perciben como una conquista de la ciencia, aunque realmente no es así. Pero lo ven como una gran hazaña, que desplazó a otro paradigma caduco, precario, se le puede llamar así. Así lo perciben los científicos, pero que sea verdad es otra cosa. Así lo percibe la comunidad científica, pero que sea verdad, o sea, sea real es otra cosa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, establecemos una línea divisoria. Presciencia. Antes que exista la ciencia. Cuando existe esta época y hay investigación, aparecen escuelas rivales, es decir, escuelas vigentes, y que no puede decir que una es mejor a la otra. Dejó de ser vigente. La dos tiene la misma fuerza, por lo tanto, si ocurriera eso, estamos viendo la época de la presciencia. Porque en la época científica, lo que ocurre más bien que hay un paradigma que destaca y otro paradigma que poco a poco fue desplazado hasta desaparecer. Y hay uno que es vigente y que todos los científicos se adhieren. La comunidad científica lo acepta como vamos a decir, el paradigma vigente. A esto se le llama ciencia normal. ¿Ya? Cuando existe un paradigma que es vigente y que todos se adhieren, estamos hablando de una ciencia normal. Después comienzan a haber problemas con ese paradigma. Y después se da la revolución científica. El paradigma es desplazado por otro. Y después ese paradigma se convierte en vigente, el único y absoluto. Y después va a haber crisis, problema con ese paradigma. Y después va a ser desplazado por otro, revolución científica. Y después, ciencia normal, el paradigma es el único vigente. O sea, en otras palabras, es como un ciclo, pues. No sé si ustedes se dan cuenta. O sea, eso se va repitiendo, estas etapas. Ciencia normal, crisis, revolución científica, ciencia normal. Otra vez. Crisis, revolución científica, otra vez. Y así sucesivamente. O sea, es un ciclo. O sea, son etapas que se van repitiendo constantemente. En la etapa de la ciencia normal, el paradigma resuelve enigmas. Es capaz de resolver enigmas. ¿Qué es un enigma? Es un problema que el paradigma puede dar solución. No se olvide que el paradigma es una visión del mundo basada en una teoría científica. ¿Ya? Bien. Pero ¿qué pasa cuando aparecen problemas que ya no son enigmas? Es decir, el paradigma se siente incapacitado para resolver esos problemas. Esos problemas ya no son enigmas, se llama anomalías. Anomalías. Estas anomalías se pueden multiplicar. Entonces el paradigma se siente débil, insuficiente, incapaz de dar solución a estos problemas. Mientras sean resueltos, se llama enigmas. Solución a estos problemas científicos que surgen en investigación científica. Pero cuando aparecen muchos problemas, se acumulan y que el paradigma no da solución, se llaman anomalías. Época de crisis, donde se observa al paradigma como débil, incapaz, impotente. Entonces ya surge la necesidad de que aparezca un nuevo paradigma. Y cuando aparece un paradigma,
y que ya resuelve las anomalías, entonces pues ese paradigma dejó de ser vigente. Y aparece otro, caramba, que es vigente. Entonces, la evolución científica es el desplazamiento de un paradigma por otro. Es como cuando ocurre una revolución, ¿no? Un gobernante es desplazado por otro, ¿no? Yo no. Hasta que al final se queda el que desplazó. Entonces, es el único, el amo, dueño y señor de la ciencia. Estamos hablando de ciencia normal. Cuando esté ese paradigma vigente, en la ciencia normal significa que da solución a muchos problemas. Es el todopoderoso. Pero pueden surgir, y estos problemas se me enigmas, obviamente, pero pueden surgir por ahí algunos problemitas. Caramba, que ya el paradigma se siente débil, insuficiente, incapaz de dar solución. Se acumulan los problemas que no dan solución. Esos problemas se llaman anomalías. Anomalías. Es aquí donde se hace necesario que aparezca un nuevo paradigma para que los problemas. Y eso ocurre en la siguiente etapa, en la revolución científica, donde aparece un nuevo paradigma. Digo anarquía, ¿por qué? Porque, caramba, vamos a ver que hay una especie de un proceso donde un paradigma va sucediendo hasta reemplazar otro. O sea, existía un cabecilla, un paradigma vigente. Como va perdiendo fuerza, ya aparece un nuevo que lo va desplazando. ¿Cierto? Es cuando se da el golpe de Estado, por ejemplo, a un gobernante, ¿no? O sea, en ese momento hay una anarquía, no se sabe quién va a gobernar, pero hay alguien poderoso que ha desplazado hasta que se hace oficial. Yo soy el nuevo paradigma. Entonces estamos viviendo la época de la ciencia normal. Bien. Entonces, Tomás Kuhn nos hace una pregunta, ¿no? ¿Creen ustedes, jóvenes, que los científicos buscan siempre refutar o invalidar su teoría, como dice Karl Popper? ¿Es así? Dice que no. Todo lo contrario. Los científicos más bien buscan defender su teoría. Defender. No es tanto trabajo, tanta investigación para buscar que la gente me refute. O sea, para Tomás Kuhn eso no es así. Más bien los científicos buscan defender su teoría. Tanto esfuerzo, tanto dinero, tanto tiempo dedicado de su vida a esa investigación. ¿Qué pasa? Entonces, no es tan científico, más bien busca que su teoría sea vigente, evitar refutarla. Otra idea importante también que dice ese científico que está en un laboratorio, ese científico que está haciendo unas encuestas, ese científico que está haciendo un experimento de laboratorio, etcétera, no está aislado del mundo. No es así. No es así. Forma parte de un contexto que se le llama comunidad científica. Esa comunidad científica, que son científicos que en ese momento están activos, están en actividad, y autoridades científicas inclusive, ¿por qué no? Por ejemplo, Mario Bunge era una autoridad, ¿no? Por ejemplo, en esta época. Chomsky es otro, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué es la comunidad científica entonces? Es el conjunto de científicos que se ponen de acuerdo en relación a lo que es hacer ciencia. Y lo que es hacer ciencia es lo que nos dice el paradigma. Por lo tanto, un paradigma tiene una visión del mundo, cómo entiende el mundo, cómo explico el mundo, cómo es el mundo, ¿cierto? Y por lo tanto,
se basa en una teoría científica que se considera vigente. Por ejemplo, en su época, la teoría de Ptolomeo y Aristóteles era la vigente. Se considera que era verdad absoluta. Y por lo tanto, hay que obedecer. Esa teoría nos decía qué métodos usar, nos decía pues qué hacer, etc. Y cada paradigma tiene una teoría que se le considera vigente. Pues la teoría de Ptolomeo fue desplazada por la teoría de Newton, una revolución científica, obviamente, para que la teoría de Newton se considera como la verdad, y después, revolución científica, para que se considere la teoría de Einstein, fue la verdadera. Entonces yo sé que usted me preguntará, profe, entonces, ¿para qué hay paradigma? Mejor decir teoría, ¿no? Que una teoría desplaza a la otra. No, pues, es que la teoría es una explicación, ¿cierto?, del mundo, pero un paradigma va más allá que eso. O sea, el paradigma contiene la teoría, pero no solamente contiene la teoría, contiene otros elementos. Un lenguaje común de los científicos, los métodos que van a emplear, los problemas que se van a derivar de la naturaleza, de la sociedad. O sea, un paradigma es más que una teoría. Nos dice la metodología, nos dice los lugares donde tenemos que investigar, qué investigar, etc. Por eso, una teoría forma parte del paradigma. Obviamente que es el centro, sí, es el centro del paradigma, pero alrededor hay muchos elementos más, ¿cierto? Y con esa teoría me permite a mí tener una visión general del mundo, basada en esa teoría. ¿Y qué métodos emplear? ¿Y qué métodos son válidos? ¿Qué cosa es ciencia y lo que no es ciencia? ¿Cierto? Y los problemas que se van a dar solución se llaman enigmas, pues. O sea, el paradigma nos dice qué hacer, qué método emplear. Y nos va a decir que si empleamos este método, vamos a llegar a la solución. Ponte a investigar nomás. Y vas a llegar a la solución. Y llegas a la solución, enigma. Enigma. Por lo tanto, el paradigma siempre va a tener solución a los problemas. Siempre. Siempre. ¿Y qué pasaría si el paradigma no puede resolver un problema? Todavía no se le llama anomalía. Porque la comunidad científica, ¿qué te va a decir? ¿Sabes qué? No utilizó bien el método del investigador. El problema no está en el método que te dice el paradigma que debes usar, sino el investigador. Algún problema de tener. Es visco, ¿qué será? No sé, sordo, ¿qué será? No sé. Algún problema debe tener algo en contra de la ciencia, quizás. Y por eso, pues, no le sale nada, ¿no? O de repente tuvo problema con un cálculo. Un científico que tiene problema de cálculo. O sea, el problema no está, o la dificultad no está en el enigma, o perdón, en el paradigma. O sea, que existan enigmas que me demoren dar solución, aunque pienso que llegaré a una solución bajo lo que me dice el paradigma. Entonces puede ser de que yo investigo, estoy mal, no es el paradigma. O que yo estoy haciendo mal mis cálculos, pero el problema no es el paradigma, ¿cierto? Entonces jamás va a decir que es culpa del paradigma, mientras sea enigma. Pero cuando estos problemas se acumulan y son cada vez más, entonces ya entra en crisis el paradigma. Entonces ya no se habla de enigmas, se llama de anomalías. Es como, por ejemplo, cuando la protesta del gobierno es mucho mayor. Entonces, caramba, ya no puede hacer nada, ¿no? Porque si solamente un grupo protesta y el otro no, pues no va a pasar nada, pues. ¿Sí o no? Lógico, pues. Si cuando hay estas manifestaciones solamente un grupito se manifiesta, le matan en sus casitas sin hacer nada, o los militares están en su cuartel sin hacer nada, y los policías como si nada, inclusive van reprimiendo a los que están manifestándose. No, pues.
Entonces no puede, no hay una revolución, pues. La revolución es de todos, ¿cierto? No es de un grupito, pues, pequeño, no es así. Por eso no va a haber cambio, definitivamente. Entonces, si se multiplican las anomalías, si quiere llamar así, se multiplican las protestas, ¿no? Entonces entra en una etapa de crisis. El gobierno o el paradigma vigente se torna débil, se percibe como impotente, se le percibe como insuficiente, se percibe como ineficaz, ineficiente. Entonces ya se piensa en darle vuelta y se piensa en otro paradigma. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, ya cuando los enigmas dejan de ser enigmas para convertirse en anomalías, significa que los problemas ya no pueden ser solucionados, no pueden dar solución. Se multiplican y ya no son enigmas, son anomalías. Entonces ya se cree en la necesidad de buscar un nuevo paradigma. No te olvides, un paradigma tiene como centro una teoría científica, pero no solamente la explicación, porque teoría científica es la explicación del mundo o de un determinado aspecto del mundo. También están los métodos, el lenguaje que se va a emplear, los lugares donde se va a investigar, ¿cierto? Está todo eso, por si acaso. Un paradigma es más que la teoría está en el centro, vigente, pero también hay otros elementos más, por eso hablo de paradigma, ¿ya? Entonces se piensa que ya no hay que tener fe en el paradigma, pues, porque nada soluciona los problemas, ¿cierto? Porque eso es, un paradigma sirve para dar solución a problemas. Una teoría científica, o sea, el conocimiento científico da solución a problemas. No nos permite conocer el mundo, simplemente da solución. Si no puede solucionar los problemas, bueno, ese enigma no es el culpable, o perdón, ese paradigma no es el culpable, los científicos. Pero si se multiplican estos enigmas, ya no se van enigmas, se van anomalías. Entonces ya se ve que el problema no es tanto los científicos, que están más haciendo mal uso del cálculo, ¿cierto? Que no saben investigar, que el método no lo han aplicado bien, sino se piensa que el problema es el paradigma. Entonces ya se piensa en un paradigma nuevo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hay que tener en cuenta también algo que dice Tomás Kuhn, que un paradigma y otro, el que le va a suceder, son inconmensurables. O sea que no se puede medir su alcance, no se puede medir su innovación, no se puede medir su conocimiento del mundo. ¿Cómo medir, por ejemplo, que Newton tenía más verdad que Ptolomeo y Aristóteles? ¿Cómo medir eso? ¿Hay alguna medición? No la hay. Inclusive ahora, ¿cómo medir si Einstein es más verdadero que Newton? ¿En qué cantidad es más verdadero? Eso no se puede medir. Como no se puede medir, son inconmensurables, pues, no se miden. Entonces, no se puede medir si uno es mejor que el otro, ¿no es cierto? Y si no se puede medir que uno es mejor que el otro, entonces no hay un criterio de medición para comparar cuál de los dos es mejor. Por lo tanto, nunca podemos decir cuál de ellos está llegando a la verdad, porque no se puede medir, pues. O sea, no se puede medir qué tanto uno es más verdadero que el otro. Existe una regla, el metro, una balanza, algo para medir un paradigma que me da mayor conocimiento del mundo que el otro. No la hay. Por lo tanto, no se pueden comparar. O usted puede medir qué tanto Newton llegó a la verdad. Ahí eso no hay. O qué tanto Einstein llegó a la verdad. No hay. Un 5%, 10% de verdad. No hay, no hay. No existe una regla, algo que me permita medir qué tanto el paradigma me está diciendo la verdad. No se puede.
Entonces no se puede decir qué paradigma me dice más verdad que el otro. Pues son inconmensurables. O sea, por lo tanto, decir que los paradigmas con su teoría científica en el centro me hablan de la verdad, no, pues por ahí no va la cosa. Hay que ser pragmático. Solamente ver el paradigma como un soluciona o no soluciona problemas. Se acabó. Si hablamos de conocimiento cada vez mayor del mundo como progreso científico, entonces no hay progreso pues en la ciencia. No hay progreso. Porque no se puede medir cómo el conocimiento del mundo va avanzando. ¿Cierto? Ahora usted mira, pero profe, caramba, un momentito, pero los paradigmas resuelven problemas. Sí, pues, pero a ver, digamos a lo mismo, pues. Porque si esta sucesión de paradigmas es infinito, entonces siempre los enigmas se convierten en anomalías. Entonces siempre va a haber anomalías, pues. O sea, siempre va a haber problemas que los paradigmas no pueden resolver. Entonces, ¿cómo hablar de progreso en la ciencia si siempre va a haber anomalías? Y ahí está el infinito. O sea, llega un momento que la teoría de Einstein, que es el centro de este paradigma actual, va a ser reemplazada por otro, tarde o temprano. Que nos demoremos es otra cosa, pero o sea, van a surgir anomalías que la teoría de Einstein no puede resolver. Y ¡pum! Revolución científica. Cambia un paradigma por otro. Hasta que de nuevo ese paradigma otra vez tenga anomalías. Por lo tanto, siempre va a haber problemas. Siempre. Entonces, ¿de qué progreso estamos hablando? Se supone que el progreso se da cuando los problemas que teníamos van siendo resueltos poquito a poquito. Hasta no tener ningún problema. ¿Sí o no? Eso podría llamarse progreso. Pero no puede. O sea, siempre va a haber anomalías que van a surgir en gran cantidad y que el paradigma va a ser impotente de poder resolver. Entonces no se puede haber progreso por ningún lado. Ni por el lado de conocer mejor el mundo, ni tampoco por el lado de resolver todos los problemas. Pues. Ni por uno ni por otro. Entonces no hay progreso científico. Esa es la lógica de Tomás Kuhn. Bueno, para Popper hay que buscar hecho que hacer una teoría, ¿no? Tomás Kuhn, volvemos a la idea que había dicho, ¿no? No, pues los científicos son los que más bien buscan defender, ¿no? Su teoría. Y están con miedo que por ahí aparezcan anomalías. Y cuando aparecen las anomalías, inmediatamente dar vuelta al paradigma con su teoría científica. Así es simple. En conclusión, ¿no? En conclusión, y con eso acabamos. Entonces existe una etapa preparadigmática, o sea, precientífica, y una etapa paradigmática que es la científica, ¿no? Eso es en sí la historia de la ciencia. En la etapa preparadigmática no existe un paradigma, porque un paradigma significa que hay un modelo, una visión del mundo vigente, ¿no? ¿Sí o no? Siempre vigente, con mayor poder. El único, si es una ciencia normal. Revolución científica, cuando hay un paradigma que ya está obsoleto y se está dejando de lado, desplazado por este. Pero siempre hay uno que es todopoderoso. Pero en la etapa paradigmática, preparadigmática, no hay eso, pues, no hay paradigmas. Por lo tanto, no existe un paradigma vigente, uno solo, o que ha desplazado a otro. No existe eso. Más bien lo que existe es escuelas, corrientes, cada uno con su poder explicativo, ni una es mejor que la otra. Por lo tanto, no hay comunidad científica. Porque si hay comunidad científica, es ella la que nos dice a nosotros, este es el paradigma y todos obedezcan a este paradigma. ¿Cierto? Claro. Entonces no hay ciencia. Pues. Entonces yo te pregunto, dime una cosa. En la psicología, ¿cuántas escuelas hay? Hay varias, ¿no? ¿Y se considera que una es más todopoderosa que la otra? Entonces uno pone, porque hay humanistas,
Hay cognitivos, hay conductistas, hay psicoanalistas, hay socioculturalistas, y cada uno con su verdad, ¿no? Entonces, no es que si hablamos de Thomas Kuhn, estamos todavía en una etapa precientífica, bajo la interpretación de lo que dice Kuhn. Yo no. Aunque hay autores que más bien dicen que sí, que hay revoluciones científicas. Por ejemplo, una época en que el conductismo era todopoderoso y después aparece la revolución cognitiva que lo desplazó. ¿Cierto? Entonces uno puede decir, ah, está la etapa paradigmática. La pregunta es, ¿pero todavía siguen conductistas? ¿Sí o no? Profe, pero hay ciertas corrientes que ya fueron eliminadas. Por ejemplo, el estructuralismo que está en todo su apogeo ya no es, desapareció. El funcionalismo también. Sí, pues, tienes razón. Entonces, ¿en qué estamos? Bueno, sigamos con Kuhn. Etapa paradigmática. En la etapa paradigmática, que es la etapa científica, hay un paradigma que es el vigente y tiene como centro una teoría científica específica. Ya, por ejemplo, en la astronomía, en un primer momento era la teoría de Ptolomeo Aristóteles, ¿no? Era la vigente y resolvía todos los problemas que surgían en su seno. Y esos problemas se llaman enigmas. Pero surgen muchos problemas que no pueden ser resueltos. Anomalías. Y surgió un paradigma nuevo que ya da solución a esas anomalías. Entonces la ciencia normal ahora pasa a ese nuevo paradigma. ¿Ves? Entonces, a ver, contestamos unas preguntas. ¿Existe un método universal y válido para todas las ciencias? No, porque cada paradigma crea su propio método. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, con Galileo aparece ya la aplicación de las matemáticas a la naturaleza, ¿no? Antes no había eso, ¿no? O sea, cada paradigma va creando sus propios métodos. El método experimental de laboratorio no es nuevo. Aristóteles no utilizaba eso, por ejemplo. ¿Existe un criterio universal y definitivo de marcación que me diferencie lo que es ciencia y lo que no? No, pues no existe. ¿Por qué? ¿Por qué no existe? Porque no hay progreso científico. Porque no puede decir esto es ciencia y no es ciencia. ¿Cierto? No existe un criterio de marcación. ¿Qué tanto la teoría de Newton es más verdadera que la otra? O sea, ¿qué tanto me da un conocimiento mejor del mundo que la otra? No se sabe. No se sabe. ¿Existe un progreso acumulativo que lleve a la verdad en la historia de la ciencia? Acumulativo, o sea, se conoce más, se conoce... No hay eso. No hay un conocimiento. ¿Por qué? Porque es inconmensurable, pues, los paradigmas. No se puede medir que si un paradigma, caramba, me da más conocimiento que el otro que me ha sucedido, cuanto el mundo. No existe. Porque no hay una regla, no hay un parámetro, no hay una balanza que me pueda decir, este paradigma me da más verdad que este. No existe. ¿Se utiliza el razonamiento lógico para llegar a la verdad? No hay. No hay. ¿Has hablado del modus tollens? No. En todo lo que he hablado en Thomas Kuhn no se menciona eso. Claro. ¿Y eso por qué? Porque más pesa factores económicos y políticos. ¿Para qué? Para hacer vigente ese paradigma. ¿Y quién dice que ese es el paradigma? La comunidad científica. Claro. Por intereses económicos. Claro, pues. Porque permite de alguna manera tener mayores ingresos, la industria farmacéutica y todo eso. ¿Cierto? La explotación de la naturaleza, por las minas, etcétera, mayores dividendos. O sea, hay factores económicos. Hay factores políticos, mira. Por ejemplo, en la ex Unión Soviética,
había sido vigente el darwinismo, o sea, la teoría de la evolución de las especies, ¿no? Que era una teoría científica. Entonces, que después el darwinismo se hace también social. Se piensa que la selección natural de las especies también se aplica a nivel social. La competencia, ¿no? El pragmatismo, el que uno saca mejor provecho de otros, siempre buscar lo utilitario, reducir costos y todo eso. Pero esa mentalidad que tiene el darwinismo social, que fue vigente al comienzo de la Unión Soviética, después de la Revolución de Octubre, después los políticos dicen, un momentito, pero ¿cómo decir que el darwinismo social es la ideología que se utiliza en nuestra nación? Si ese es un modelo capitalista, pues. Reducir costos, aumentar ingresos, la utilidad, de repente en una competencia destruir al otro, selección natural, no, ni hablar. Entonces se dejó de usar ese tipo de paradigma, ¿no? El darwinismo social, y se utilizó uno más acorde a lo que es el momento histórico, ¿cierto? Que es más que nada, pues, un sistema socialista, comunista, ¿no? Entonces, simplemente se dejó de lado ese paradigma. O sea, los libros se anuló el darwinismo social, se anuló. Y los profesores no podían hablar del darwinismo social. ¿Pero quién lo decidió? ¿Verificando una hipótesis? ¿Contrastando una hipótesis? ¿Que la hipótesis sea falseable? No. ¿Lo determinó quién? Claro, intereses políticos, económicos, y que también la comunidad científica está inmersa en eso. ¿Sí o no? Es como por ejemplo en el fútbol. El fútbol. Yo sé que ustedes ahí estaban muy emocionados por el fútbol. ¿Sí o no? Que Perú tiene que ganar, Perú tiene que ganar y todo eso. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿no? Nos hacemos la pregunta. O sea, ¿por qué ocurren estas cosas tan extrañas que escapan a la lógica? Que escapan a la lógica. O sea, explíquenme ustedes en el fútbol, por ejemplo, que es algo bien claro, ¿no? Es bien clarito, bien clarito. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Si el señor Gareca era buen entrenador y caso no lleva 2 veces al mundial, una vez no llevó, ¿por qué no siguió? Es lo más lógico. ¿Por qué? Porque el señor Lozano maneja intereses económicos, por supuesto, pues. ¿Se dan cuenta? O sea, si sabíamos todos, estamos convencidos, hasta él mismo, el señor Lozano, está convencido que el señor Gareca hizo buen trabajo, lo hizo. Porque ¿cómo estaba la ascensión antes de Gareca? Estaba siempre en los últimos lugares. Y como se Gareca, fuimos al Mundial, fuimos campeones en la Copa América, subcampeones en otra. O sea, estamos en el top 1 de Sudamérica y casi no había Mundial, por poquito. Y si no fuera por el señor mismo Lozano, por esa situación que ocurrió de vender entradas, caramba, generó pues una incertidumbre y un desazón en los futbolistas, el mismo entrenador, ¿no? Esa corrupción de este señor. Y sí, creo necesario que ya no siga. ¿Por qué? Eso no tiene lógica. Y destruir todo el trabajo que se hizo, y hacer otro nuevo, cuando el trabajo que se hizo fue exitoso. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe que siempre Brasil, Argentina, Uruguay y todo eso, caramba, vayan al mundial? Porque son países que dan buenos ingresos económicos en los estadios, porque son países futboleros. Si a nosotros nos gusta el fútbol, allá el fútbol pues forma parte de la identidad nacional. O sea, hay una canchita de fútbol es eso, pues. O sea, la rentabilidad es mayor. Y además, ¿qué selecciones son interesantes para ver un partido de fútbol en un mundial? Perú o Argentina. Pues Argentina, pues. Y no solamente los que van, porque dice, la afición peruana, los hinchas, eso es mentira. Ese para tratar de que
haya más hinchas peruanos, ¿no? Más aficionados peruanos. Pero lo que da más dinero son los argentinos, los brasileños. Pingües ingresos. Y date cuenta ahora mismo, ¿no? O sea, a los equipos se le da una utilidad, un dinero, cuando antes no se da dinero. O sea, todo se está mercantilizando en el fútbol. Cuando pues, caramba, con un equipo se clasificaba, le daban plata. No, pues, no, así no era. Ahora sí. O sea, el fútbol se está mercantilizando. ¿Por qué los árbitros, caramba, no ven jugadas que todo el mundo ve? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque forman parte de la FIFA, pues. Y la FIFA es un ente muy corrupto, no por algo. El señor Platini, el señor Blatter, creo que estuviera un tipo en la cárcel, ¿no? Por corrupción, pues. A ver, explíqueme por qué. A ver, Argentina 78. ¿Ya? Argentina 78. Perú participó en ese mundial. Ustedes no nacían. No nacían ustedes todavía. Yo sí era pequeño, pues, yo sí era pequeño. Casi un feto, pero bueno, ya me había nacido. Pero yo sabía, o sea, tenía noción de que Perú tenía el mejor equipo del mundo. Había empatado a Holanda, había ganado pues 3-1 a Escocia, que era el favorito, inclusive hasta ser campeón, había ganado a Irán. O sea, tenía un equipo pues fabuloso, fabuloso. Sin embargo, pasó a la siguiente fase y ya no jugó igual. ¿Por qué? Es más, ¿quién está en el gobierno? Videla. Hay muchas protestas. Hay muchos estudiantes que fueron desaparecidos, obreros, desaparecidos, asesinados por la crisis económica, política que vive el país, por un dictador, Videla, militar. Y se sabe muy bien, pues, que Videla insistía en que el Mundial se haga en Argentina. ¿Por qué? Y también quería que Argentina sea campeón mundial. ¿Y qué pasó? Que Argentina en el fútbol está a punto de no ir a la final. Porque Brasil está ganando sus partidos, más que Argentina. Creo que Argentina empató por ahí, Brasil ganó. Entonces le queda el partido con Perú, Argentina con Perú. Pero Perú es el mejor equipo, juega muy bien. Y Perú, caramba, tenía que perder por 7-1, sino 6-1, o 6, diferencia de 6 goles, creo que sí, no me equivoco, o de 5, no me acuerdo, para que Argentina pase. Pero era imposible, pues, que Perú pierda por esa cantidad. Y perdió. Y perdió por esa cantidad Perú. Para que Argentina pase y Brasil no. Es más, se sabe que buenos futbolistas se les sacaron del campo de fútbol, como Velázquez, por ejemplo. ¿Por qué? Velázquez me dijo, pero ¿por qué me sacas? Entrenador, Marcos Calderón, ¿por qué me sacas? Si estoy jugando bien, si podemos lucharla, lo sacó. Y puso otro inexperto. ¿Pero por qué? O sea, no tiene lógica. Es porque existe interés. Argentina salió campeón y todo el mundo se olvidó de las protestas sociales. Todo el mundo se olvidó de los estudiantes desaparecidos. Porque Argentina era campeón. Pregunta, ¿manda el juego o manda lo político? Manda lo social, manda lo económico ahí. Lógico, pues. Eso dice Tomás. Y lo mismo pasa, pues, con la ciencia. Lo mismo pasa con la ciencia. O sea, la comunidad científica no es apolítica. Manda intereses económicos, manda intereses políticos. ¿Qué conviene este paradigma? Pues porque da mejor renta, pues, ¿no? ¿Sí o no? Lógico. Resuelve problemas, caramba, en la farmacéutica, resuelve problemas en la metalúrgica y da mayores ingresos, ¿no? Y cuando este paradigma ya no puede resolver eso, hay que cambiarlo, pues, buscar otro paradigma que mejore rentas, ¿no? Entonces, se dan cuenta, o que esté conforme al sistema político, ideológico de ese país. Entonces, eso dice Tomás. Bien. Bueno, acá está lo que les decían. La FIFA es la que decide quién va a campeonar.
Ya está escrito, ¿ah? ¿Quién va a ir al mundial? O sea, ya se sabe. O sea, antes de las eliminatorias ya se sabía quiénes iban al mundial, quiénes no, quiénes conviene que vayan al mundial. O sea, eso de ir a los estadios, luchar, emocionarse, matarse porque Perú no va, por favor, eso ya se sabe, está en un papel escrito en la FIFA ya se sabe eso ya. Por eso, si algún futbolista por ahí no se alinea, no le han dicho y quiere jugar bien, quiere meter goles, oye, hay que buscar el árbitro y hay que buscar a los futbolistas para que lo fauleen, ¿sí o no? Y que no siga jugando. Y que el árbitro no se dé la vista gorda, ¿no? Pues ya lo faulearon, pues, ya sacó al otro, ya pues, ya lo faulearon, eso es lo que se quiere. Así es, señores. Aquí se manejan intereses políticos, económicos. Entonces, no es que hayamos perdido por el fútbol mismo, no es. Porque a veces nos sorprendemos que un partido Perú jugó muy bien y en el siguiente juega pésimo. ¿Por qué? No tiene lógica. Son mismos futbolistas. ¿Por qué? No tiene lógica. Es que manda a alguien arriba, pues. Bien. Bueno, no sé si tengo alumnos, de repente creo que se han quedado dormidos. ¿Están ahí o no están ahí? Uy, se han quedado dormidos. Señorita, delegada, ¿se encuentra ahí? Sí, profesor. Tome lista final, por favor, y acabamos la clase. Ok. Recién Gonzalo se ha unido. ¿Qué pasó? Mire, se salió y regresó. Ahí está, tenemos un alumno muy aplicado, Gonzalo. Rodrigo Atopilco. ¿Quién será? Bueno. A ver, Gonzalo va a dar tiene su Sí, derecho. profe. ¿Qué Profe, pasó? yo sí estoy conectado todo el rato, pero en la computadora no tengo micrófono. Y para decir presente me tengo que unir al celular. Y cuando me cambio de dispositivo, sale que me salgo y me vuelvo a unir. Ah, ya. Bueno, gracias, Gonzalo. Disculpe entonces. Bueno, ya su justificación, Ya. Gustavo, ¿no? Gonzalo, perdón. Y ya es válida. Muy bien, ahora sí, por favor. Lista. Ok. Aguilar, Presente. Alvarado, Presente. Arredondo, Presente. Ataupilco, Presente. Calúa, Presente. Cari, Presente. Celestino, Presente. Collas, Presente. Conilla, Presente. Esparza, Goñi, Goñi, Genaro está. Hernández, Presente. Guamán, Presente. Huanca, Presente. Leonardo, Presente. Luna, Presente. Pedraza, Presente. Ramos, Presente. Sacaco, Sacaco, no está. Segovia, Presente. Torres, Presente. Vargas, Vargas, Villanueva. Presente. Ok, profesor. Muy bien. Eso sería todo. Muchas gracias. ¿Cuántos están, hay alguien que está usando?